Bienvenidos una vez más a nuestro zona de encuentro, extra zona, ¿eh? Este ciclo que tiene que ver con el real estate, con el mercado inmobiliario y con actividades que trabajan y colaboran con este sector. Recibimos a la licenciada Jessica Balanzi, que es licenciada en psicología, conferencista, entrenadora, autora del libro nada menos que Descifrando la mente inmobiliaria. ¿Cómo andas, Jessica? Hola Juan, ¿Todo ¿cómo bien? estás? Muchas gracias por invitarme. Por favor, a ver, con todos estos títulos, me imagino que el aporte al inmobiliario debe ser tremendo. Eso esperamos. Por lo menos así nos parece que fue. El libro tuvo muy buena repercusión, mucha convocatoria, estamos laburando muy fuerte y damos conferencias y charlas sobre el libro en todo el país. Estamos muy contentos con la convocatoria. Y desde el lado de la psicología, ¿cómo lo ayudas al broker, al inmobiliario? Bueno, mira, te cuento lo siguiente. Respecto de lo del libro, Sí, hemos desarrollado un esquema de abordaje que comprende lo que tiene que ver con el mundo del emprendedor y sí. lo que tiene que ver con el mundo de la psicología. En ese sentido, el libro es bastante revolucionario porque no hay ese componente en otros libros del mundo del emprendedurismo. Y en función de eso, la psicología tiene mucho aporte para dar al broker y al agente inmobiliario en general, porque todos somos personas, porque el rubro inmobiliario es un rubro que es una montaña rusa de emociones, ya sea por el proceso lento de lo que es la compra, la venta, el asesoramiento, la tolerancia a la frustración, cuando se caen las operaciones. Entonces, realmente sí, la psicología tiene mucho para aportar específicamente en este rubro, sí. Tuve la oportunidad de leer el libro que me lo dedicó Jessica, la verdad que está buenísimo. Si sos parte del sector, te diría que lo tengas porque es una herramienta súper útil. De acuerdo a tu experiencia, porque hay parte de esto en el libro, ¿cuáles son los puntos débiles del sector? Mirá, en sí, vos me lo estás preguntando a mí y Sí, yo soy psicóloga y justamente estoy desarrollando nuevas capacitaciones que están emparentadas con las ventas sí, y los rasgos y características de personalidad. Puntos flacos que tiene este rubro, bueno, justamente la baja tolerancia a la frustración es uno de ellos. sí. Justamente la venta no es una venta masiva en el rubro inmobiliario, es lenta, tiene muchos factores emocionales del cliente y tiene muchos factores emocionales que influyen del agente inmobiliario. Entonces, uno de los puntos es, vos imaginate que el asesor inmobiliario es en última instancia vendedor. Sí. El mundo de las ventas es un mundo que tiene muchos no. Y acá hay a veces, muchas veces, un proceso en el que parece que se va a desarrollar y que se termina no concretando Claro. por diferentes razones. Y la baja tolerancia a la frustración es una de las cosas que más tira para abajo en el agente inmobiliario, por lo menos, sí. Y en el caso de, a ver, la clave de ser exitoso, porque me imagino que muchos, digamos, hay algunos que son exitosos, son bastantes, digamos, algunos no tan pocos, digo, dentro del rubro inmobiliario. eh, ¿Cuáles son es la relación y no la transacción? ¿Qué es? Bueno, en sí, este rubro tiene como muchos enfoques. Hay algunas redes inmobiliarias que se enfocan mucho en lo relacional, en la Sí. forma de trabajo relacional, y hay otros enfoques que son más transaccionales. A lo que se está viendo, a lo que es el mercado, el enfoque relacional, o sea, poder establecer relaciones sólidas con los clientes, Sí. amistosas y de preocupación genuina, son las que tienen mejor rendimiento o mejores ventas, o ventas para toda la vida. En ese sentido, me El gustaría. enfoque relacional es un Sí. enfoque mucho más exitoso en función de esto que vos me decías del éxito, sí. ¿Y vos crees que eso se aplica en general dentro del mercado inmobiliario o hay muchos que van al resultado, no importa tanto la relación? Y según de dónde provengas, digamos, las inmobiliarias tradicionales son un poco más transaccionales, están más enfocadas, digamos, en la comercialización y digamos, ese tipo de esquema de venta es mucho más entrecortado porque los clientes quizás no son para toda la Claro. vida y la diferencia es con los relacionales mucho mejor, los siguen llamando, se arma un vínculo y bueno, y esos referidos se tienen para todas las vidas. Tres palabras para que la persona que trabaja en el mercado inmobiliario esté atenta y me gustaría que las definas. Técnica, acción y mentalidad.
Sí, bueno, eso está, sí, leíste el libro, es una realidad. No miento. Sí. Esto que vos hablás de conocimientos técnicos, mentalidad y acción es una de las tríadas de este esquema de funcionamiento que yo te hablaba, que es, digamos, el psicoemprendimiento, es un método de abordaje y ese es, digamos, es una tríada que comprende cuáles son las competencias, porque se Sí, llama tríada de competencias, esa tríada, que son las competencias que yo tengo que desarrollar para armar un negocio exitoso como emprendedor, como o emprendedor. sea, como inmobiliario o como emprendedor en general. Los conocimientos técnicos, que es los conocimientos duros que uno tiene que desarrollarse, ser martillero o tomar mentorías o capacitaciones, el trabajo que uno también desarrolla con la mentalidad que construye es determinante y obviamente las acciones que generan. Y acá siempre hablamos de la mente del inmobiliario y del consumidor. Mira, en el libro no estamos hablando del consumidor y de hecho estamos escribiendo un segundo libro. Yo aprendí sobre el cliente a posteriori. Claro, Yo soy mentora de emprendedores y en específico de inmobiliarios. Entonces aprendí sobre las mentes de los inmobiliarios, claro. cómo se comportan. Luego fui aprendiendo un poco más acerca del comportamiento del cliente o del consumidor, pero eso a posteriori no lo puse en ese libro, pero probablemente en el próximo, que se llama Plan de Negocios y Capitales de Inversión, probablemente esté. Sí, el comportamiento del cliente. Muchas veces uno cree que es fácil trabajar en el mercado inmobiliario y de hecho ha habido épocas donde la gente ha vendido, digamos, cantidad, ¿no? Y se han hecho muchas transacciones. ¿Vos crees que hay un abordaje del trabajo erróneo a veces en eso? ¿En qué me decís? No, para abordar hoy el ser emprendedor inmobiliario, ¿se aborda erróneamente? ¿Se subestima el trabajo? Y a veces se subestima el trabajo, hay muchos inmobiliarios, hay mucha gente que no está formada. Claramente la gente que tiene más formación tiene una vía facilitada, tiene Ujú, herramientas, o sea, y esto pasa en cualquier emprendedor. Hay muchos emprendedores que no tienen herramientas suficientes y el abordaje es erróneo. claro. Y sí me parece que también hay un mito de lo que se piensa de que simplemente por estar en el rubro inmobiliario ya de hecho vas a tener mucha plata o vas a cosechar muy buen trabajo y sin embargo es bastante difícil poder entrar en el terreno y ser exitoso. O sea, no es imposible, pero realmente hay que prepararse un montón. Eso me da lugar a la pregunta que sigue, es ¿por qué fracasan entonces los emprendedores inmobiliarios? Bueno, mira, fracasan por múltiples razones. Una de ellos es por esto que vos me decís del abordaje erróneo. Otra cosa es por ser demasiado, digamos, ingenuos en esto de suponer que uno, digamos, que es fácil comercializarlo, los métodos de venta cambiaron, la forma en que uno se contacta con el cliente también cambió. De hecho, los valores de las propiedades también descendieron y bajaron. Sí. Entonces es muy difícil mantener una, este, una situación económica o comercial estable. Eso es muy clásico del mundo de bienes raíces. Totalmente. Hay una palabra del libro que me parece que aplica perfectamente al mercado inmobiliario, que son las resistencias. Sí. ¿Qué son? Bueno, la tríada del psicoemprendimiento, una de las tríadas, que son tres, una de ellas es la que vos habías hablado antes de las competencias, otra es la de resistencias. La resistencia es el punto ciego del cliente, es el punto ciego del agente, es el punto ciego de cualquier emprendedor, de cualquier persona, y es esto de que cuando hago todo bien y de todas maneras no funciona, ¿por qué no funciona? Hay una parte inconsciente, vos Ujú. imaginate que el ser humano, yo soy psicoanalista de profesión, te hablo desde el psicoanálisis, si el ser humano tiene un componente en un 85-90% del inconsciente, las situaciones y las relaciones también tienen un 85 y 90 del inconsciente. Entonces hay muchas cosas que se nos pasan por el costado, hay muchas emociones, hay muchas situaciones que son puntos ciegos. En la tríada de las resistencias lo que trabajamos son esos mecanismos autoboicoteantes que generan resistencia y que hacen que nosotros desistamos o dejemos pasar situaciones o nos agarren situaciones de negación o de incomodidad en donde las situaciones empiezan a caer. Hay Claro. muchas operaciones que se caen, Sí, totalmente. Eso pasa muy seguido, de hecho, en el muy sector. seguido. Son más las que se caen que las que se concretan, Son más las que se caen, obviamente. claro, sí. Hay algo que sé que vos sos capa en eso, que es la oratoria. ¿Cómo influye la oratoria en el mercado inmobiliario? ¿Hay que ser un buen orador?
Mira, te voy a decir dos cosas que hasta parece que se contraponen. En primer lugar, es fundamental saber hablar, comunicarse, aprender a mandar un mensaje, aprender a comunicarse verbalmente es fundamental. Y aparte como que te genera, cuando vos estás tranquilo y sabes hablar, tenés un poco más de sensibilidad para poder escuchar qué te está diciendo el cliente, Ujú. ¿no? Pero por otro lado, he notado, yo doy mucha oratoria para inmobiliarios, que algunos dan una oratoria que pareciera que La fueran de clase de oratoria, iglesia, claro. claro, esos oradores de que parecieran que son pastores de iglesia, sin embargo son muy vendehumo y no venden nada, o sea, tenés de los dos Ok. costados, o sea, quiero decir que la oratoria es fundamental, pero no es garantía de venta, no es garantía de que vas a ser buen vendedor. Me gustaría hacerte la última y para los que te están viendo o que los que te van a ver, em, ¿qué 3 cosas le dirías en las que no pueden fallar para ser un emprendedor inmobiliario exitoso? Como tres cosas que ¿Qué le 3 di. cosas le dirías? Digamos, ¿qué tienen que tener, y qué, digamos, como para poder desarrollarse exitosamente dentro del mercado inmobiliario? Bueno, mira, es bastante difícil lo que me preguntás Sí, porque es multifactorial, hay muchos factores que influyen. En primer lugar, a mí me parece que es muy importante la interpretación del negocio, okey, que vos puedas interpretar como bien sensiblemente cómo es el negocio, cómo se comporta el cliente, qué es lo que busco, en dónde estoy inserto, si estoy inserto en una red inmobiliaria o trabajo para una claro. tradicional. Otro de los puntos es la formación y la capacitación. Eso es fundamental. Esa capacitación que tiene que ver con con las competencias, tiene que ver con que te formes con conocimiento duro y que sepas Ujú. del negocio. Tenés que estudiar, Tenés que estudiar, claro. tenés que estudiar casi para todo. Que trabaje fuerte tu cabeza, pero por sobre todas las cosas que puedas generar muchas acciones que te lleven a donde vos querés. Es muy importante muchas veces poder hacer un plan de negocios y no Ujú. ir por la vida a cómo va saliendo tu suerte, sino ir conduciendo tu suerte en función de a dónde querés llegar, si querés trabajar con desarrollo, si querés trabajar con usados, qué facturación querés tener. O sea, realmente la planificación es fundamental. Suerte tuvimos de poder entrevistarte, Jessica. La Muchas verdad que gracias. seguramente los que están del otro lado deben haber disfrutado y además entendido un poquito más sobre cómo es descifrar la mente del inmobiliario. Muchas Gracias, gracias. Jessica, Gracias a vos, Juan. por favor. Jessica Balanzi, pasó por aquí descifrando la mente del inmobiliario. Lo tuviste en Extra Zona.